Señorías, se abre la sesión extraordinaria. Excelentísimo señor presidente de la República Portuguesa, excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimos señores ministros, señores miembros de las mesas, señorías, señoras y señores. Las Cortes Generales tienen hoy el honor de recibir en la sede de la Soberanía Nacional al excelentísimo señor don Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, presidente de la hermana República Portuguesa. El Congreso de los Diputados y el Senado de España quieren ofrecerle, señor presidente, la más cordial bienvenida en esta visita de Estado que realiza a nuestro país y en la que vemos un testimonio del entrañable afecto y de la proximidad entre nuestras dos naciones. Una proximidad que va mucho más allá de la mera vecindad geográfica y que comprende y valora los profundos lazos históricos y culturales que imprimen un espíritu común al ser y al devenir de portugueses y españoles. Y es esa comunidad de espíritu la que el presidente Rebelo de Sousa ha puesto siempre de relieve al valorar las relaciones de ambos pueblos, pues, como ha explicado con acertadísimas palabras, compartimos el peso y la responsabilidad de pertenecer a un núcleo de las naciones más antiguas de Europa, lo que se traduce en valores comunes y legados únicos en la historia de la humanidad. Señor presidente, España y Portugal comparten hoy, además, una misma visión y un mismo compromiso que los orienta a la construcción de sociedades vigorosas, titulares de derechos cada vez más amplios y a representar en el mundo los más altos valores de la paz, de la libertad y del progreso. Ha sido el encuentro en esa voluntad compartida lo que nos ha revelado a ambos pueblos el cabal significado de aquella frase escrita en 1879 por el gran historiador Oliveira Martins en su Historia da Civilização Ibérica. Decía: a historia común confunde, non separa. Y así es. Ciertamente, nuestros esfuerzos en favor del avance social y político han buscado siempre esbozar los contornos de una historia común, como ya sucedió en el siglo XIX con la estrecha correspondencia entre los principios liberales de la Constitución de Cádiz y la Constitución portuguesa de 1822. Sobre esa misma senda, los destinos de nuestras naciones volvieron a coincidir en los admirables procesos de transición a la democracia que una y otra llevaron a cabo de forma prácticamente paralela. Precisamente en este año, señor presidente, en el que los españoles celebramos el 40 aniversario de nuestra Constitución, queremos sumar también nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a las grandes e inspiradoras conquistas democráticas del pueblo portugués. Y es para estas Cortes un honor y una gran satisfacción podérselo tributar a usted, señor presidente, porque es el máximo representante de las instituciones democráticas, pero es también uno de los constituyentes que elaboraron la Ley Suprema de la República Portuguesa de 1976. Aquel despertar simultáneo de nuestros pueblos a los derechos ciudadanos y al ejercicio de la soberanía nacional dio a nuestros vínculos fraternos un contenido renovador, visible ya en la visita del presidente Suárez a Lisboa en el 76 y en la del presidente Ramallo Eanes a Madrid en mayo del año siguiente. Y en el 77 fue cuando los dos jóvenes democracias decidieron darse un nuevo marco de relación, ajustando aquella naciente y a la vez prometedora realidad con el Tratado de Amistad y Cooperación, mediante el que ambos países podían apoyarse mutuamente en los importantes objetivos que compartíamos entonces y que ahora compartimos: la consolidación, como no, de un sistema democrático y la integración plena en Europa. Ese nuevo marco sirvió de base para multiplicar las relaciones entre nuestros países y que ha sido mantenido y se mantiene desde entonces. A partir de él, hemos desarrollado importantes mecanismos, como las cumbres bilaterales, en cuyo contexto se celebran además diversos foros dedicados a la cooperación en múltiples ámbitos. Deben también inscribirse en la dinámica del mismo acercamiento viajes como el que efectuó a Portugal nuestro rey Felipe VI a los pocos días de su proclamación o su posterior visita de Estado en 2016. Todo ello ha ido acrecentando el mutuo interés al que se venía refiriendo el rey Juan Carlos cuando visitó por primera vez la Asamblea de la República de Portugal en mayo del 89, cuando dijo entonces el que fue protagonista de nuestra transición, unido a Portugal por afectos profundos y vitales,
Dijo: afán de conocer más del otro, de comprender mejor al otro, en definitiva, de apreciar todo lo que el país vecino puede ofrecernos para el engrandecimiento de dos naciones. Señor presidente, señorías, la firme determinación de portugueses y españoles de abrir una nueva era de libertades y de progreso entroncó de inmediato con la vocación europea de ambos pueblos. El 12 de junio del 85, ambos entramos a formar parte de la Europa unida y solidaria, ese gran proyecto de paz, de convivencia y de bienestar y prosperidad en el que encuentran su plena realización los modelos democráticos que hemos construido. Al firmarse el Tratado de Adhesión de Portugal a las comunidades europeas, el recordado don Mário Soares, entonces primer ministro del país, describió ese gran logro con las palabras que siguen: a democracia pluralista fui en Portugal como en España condição imprescindible para a integración europea, mas esta, agora conseguida, fixa por forma definitiva o cuadro institucional democrático dos dois países peninsulares. En efecto, el compromiso democrático de nuestros dos países implica también el empeño que ambos debemos mantener por contribuir a la construcción europea. El ejemplo de europeístas como el presidente Rebelo de Sousa, que ha sido además parlamentario europeo, debe impulsarnos a trabajar por una Europa más fuerte y más integrada. Un modelo de unión cuyos valores y objetivos participen con entusiasmo los ciudadanos, lo más importante, y que garantice la eficacia y el perfeccionamiento de ese proyecto que ha contribuido de una manera tan palpable a nuestro desarrollo como naciones modernas y avanzadas. Asimismo, nuestro sentido de la solidaridad y la responsabilidad que tenemos de legar a las generaciones futuras un mundo mejor definen las actuaciones de España y Portugal en el seno de Naciones Unidas, cuyo secretario general, el ingeniero portugués António Guterres, fue elegido en octubre del 16 con el apoyo y el sincero regocijo de nuestro país. La pertenencia de nuestras naciones a la OTAN y de la que Portugal fue socio fundador no solo es consecuente con nuestra confianza en la construcción de un mundo más libre y seguro, sino también con nuestra histórica proyección atlántica. Señor presidente, señorías, la importantísima contribución de nuestra península a la historia del mundo remite a los estrechos y enriquecedores vínculos que tenemos con los países de Iberoamérica, así como con naciones africanas y con el Extremo Oriente. Hemos tenido el inmenso honor de recibir de manos del señor presidente Rebelo de Sousa, el señor presidente del Senado y yo misma, esa gran cruz cuyo emblema evoca las gloriosas hazañas de los descubridores. Muchas gracias, señor presidente. El mes pasado, precisamente, hemos conmemorado el 5º centenario de las capitulaciones acordadas en Valladolid entre Carlos I de España y el gran navegante portugués Fernando de Magallanes. Un pacto que hizo posible la primera circunnavegación de la Tierra, completada en 1522 tras la muerte de Magallanes por el marino español Juan Sebastián Elcano. Y hoy participamos de la dimensión global de las lenguas española y portuguesa, que definen un conjunto de más de 750 millones de hablantes, en el que nos relacionamos pueblos de todos los continentes, que desde diferentes estatus estamos vinculados a la comunidad iberoamericana de naciones. La presencia mundial de nuestras lenguas y de nuestras culturas, reforzada por la actividad de los institutos Cervantes y Camões, nos confiere una voz propia para cumplir con lo que el filósofo y pedagogo Delfín Santos escribió a propósito de nuestros dos países. A cualquier cousa de original nas nosas formas de vida e pensamento que non compete defender e desenvolver. Y así es, señor presidente, señorías. Defender y desarrollar esa voz propia en el contexto del mundo libre y avanzado reclama unas relaciones que debemos cultivar con esmero, como han venido haciéndolo en los últimos años el Congreso de los Diputados y la Asamblea de la República Portuguesa. En la tradición de foros hispano-portugueses que se vienen celebrando desde el 2009, el encuentro del año pasado en Vilarreal nos permitió tratar importantes asuntos que integran nuestra agenda común y disfrutar, como no, señor presidente, de la incomparable hospitalidad portuguesa. Lo que reflejan esas conversaciones es la fluida relación que hace que nuestros países puedan llevar a cabo de manera conjunta un trabajo fructífero. Hemos desarrollado una intensa comunicación ante los desafíos actuales en materia de seguridad y defensa.
Existe en nuestras naciones intercambio económico de primer orden que debemos seguir favoreciendo y promocionando y que se diversifica en sectores como la pesca, el transporte, la energía o el turismo, merecedores de una privilegiada atención. Junto a ello, la cooperación transfronteriza abarca ámbitos tan diversos y estimulantes como la protección civil, la salud, la ciencia, las infraestructuras o el medio ambiente. Para avanzar juntos en todos esos campos, contamos con instrumentos valiosos, como el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza destinado a la protección del medio ambiente y a la adaptación al cambio climático, o con marcos de actuación como el que ha guiado el proceso de cooperación entre España y Portugal, dirigido a crear un mercado ibérico de la electricidad. Asimismo, la cooperación entre ciudades y regiones, consecuente con el espíritu de los tratados europeos, ha dado lugar a iniciativas tan estimables como el EISO Atlántico, que desde el 92 promueve el desarrollo de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal a través de la cooperación transfronteriza. Señor presidente, señorías, en su discurso de 2016 en la Asamblea de la República Portuguesa, Su Majestad Felipe VI decía: nuestras economías han retomado la senda del crecimiento, y decía: consolidar la recuperación, la creación de empleo y la sostenibilidad del modelo social que compartimos es, desde luego, nuestro afán. Todo ello, sin duda alguna, está en el horizonte del progreso y el desarrollo social y humano, que desde hace 40 años ha señalado el camino por el que debemos seguir transitando estrechamente unidas las dos naciones, nuestras dos naciones. Señor presidente, al agradecer su visita y brindarle la más cálida bienvenida a nuestro país, los representantes de la nación española, reunidos en estas Cortes, quisiéramos poder corresponder a la impresión que la amable tierra portuguesa deja siempre en el ánimo de los españoles. Y para expresarla, señor presidente, no encuentro palabras más acertadas que las de una de nuestras inmortales escritoras, doña Emilia Pardo Bazán, a la que usted me consta que lee, y lee bien y mucho, que dijo: esa impresión penosa de aislamiento que se sufre al cruzar una frontera y meterse en país ajeno y extraño, no la he percibido nunca al pasar de la orilla gallega a la orilla lusitana del Dulce Miño. Benvido, señor presidente. Temos un grande desexo de ouviar súas palabras. Moito obrigado, moitísimas gracias. Senhora Presidente do Congresso dos Deputados, Senhor Presidente do Senado, Senhoras e Senhores congressistas, Senhoras e Senhores senadores, Senhorias, que honra e emoção, Senhora Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores deputados e senadores, aqui vir e aqui estar na Casa da Democracia de Espanha, representando uma pátria irmã e sucedendo aos meus predecessores, os presidentes António Ramalhianos, Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva. Honra e emoção por estar perante vós, legítimos representantes do povo, dos seus sonhos, dos seus anseios, das suas lutas, das suas provações. Honra e emoção por sentir bem fundo a memória do jovem constituinte de 75 e 76, que eu fui no meio de uma revolução, nessa era de construção de um novo tempo em liberdade. É esse o sortilégio da democracia,
e que a contrapõe a toda e qualquer ditadura. O acolhimento da liberdade, do pluralismo, dos direitos humanos, todos eles, os pessoais, os políticos, os económicos, os sociais, os culturais. Ao fim e ao cabo, consagrando a dignidade da pessoa humana, não como abstração, mas de cada uma e de todas as pessoas de carne e osso. Lutar pela democracia é um imperativo de todos os dias, tal como é um erro acreditar que basta a sua proclamação nas Constituições e nas leis. Ou entender que, uma vez consagrada, é um dado adquirido para sempre. Vós e nós sabemos o que foi viver em ditadura e sonhar com a democracia e construí-la palmo a palmo, durante longas caminhadas feitas de esperança e de combate. Nós e vós sabemos como são constantes e preocupantes os sinais que nos chegam de outras paragens, onde sistemas políticos entram em crise ou se fragilizam porque se desistiu de se fazer da democracia uma realidade de todos os dias, um desafio nunca esgotado. E foi com a democracia e pela democracia que vós e nós assumimos o projeto europeu como um projeto humanista, personalista, de paz, de desenvolvimento, de ambiciosa justiça social, baseado na liberdade, mas buscando a igualdade, solidário e participado, aberto ao mundo, significando tolerância contra egoísmo xenófobo, participação das pessoas contra o confidencialismo que provoca o populismo, fraternidade que se opõe ao ódio e à exclusão. E foi ainda com e pela democracia que quisemos e queremos afirmar de modo renovado o vosso e o nosso universalismo nas comunidades ibero-americana e lusófona, no mundo árabe, no mundo islâmico em geral, em África, nas Américas, na Ásia e no Pacífico, a culminar no reforço das Nações Unidas, onde ambos desempenhamos papéis relevantes. La democracia nos une y nunca podremos aceptar que ella nos divida. En lo esencial, nosotros solo podemos sentir, como sentimos hoy, el indecible júbilo de la amistad con la democracia y la integración europea, porque nos vemos finalmente unos y otros tal como somos. Es cierto que estuvimos desde siempre en la misma península, en la misma Europa, atravesamos océanos y desembarcamos en continentes antes que muchos otros. Dividimos incluso el universo con la bendición papal. Creímos poder detener el tiempo con un tratado. Vencimos y perdimos batallas. Propagamos valores y modos de vida y destruimos otros. Hicimos puentes aunque los cuestionásemos a menudo. Ambos elegimos el mundo como nuestra casa.
a pesar de que nada ni nadie podría privarnos del deleite insuperable del regreso a nuestra morada originaria. Todo esto tuvimos en común y, sin embargo, tardamos en comprendernos plenamente en todos estos siglos. Solo con la democracia, que trajo también la integración europea, encontramos el equilibrio entre nuestras identidades y nuestra fraternidad. Porque solo en democracia juntamos a lo que fuimos el querer serlo en libertad, en pensar en más igualdad, y sobrepasamos la duda casi sistemática sobre si optábamos definitivamente por la fraternidad o dejábamos que persistieran semillas de desconfianza recíproca, cuando no de desconocimiento. Solo en democracia elegimos ser fieles a lo mejor de la historia de cada cual, sin ceder ni un milímetro de esa democracia a la que llegamos hace 4 décadas en movimientos de recíproca influencia. Pues bien, no ceder ni un milímetro de esa democracia es recrearla sin cesar. Tenemos que recrear a cada momento nuestra demografía, nuestra educación, nuestros sistemas sociales, nuestra economía, nuestra relación y la relación con todos los demás, nuestras instituciones, nuestra proximidad con las personas. Tenemos que realizarlo con la cultura y a partir de la cultura, porque la cultura es la que permanece cuando las coyunturas económicas y políticas se alteran, cuando las personas se suceden en el permanente fluir del tiempo. Ella es la que define el rasgo más fuerte y duradero en la vida de las sociedades, constituyendo la verdadera diferencia entre la democracia y la dictadura. Señora Presidente, señor Presidente, señorías, no fue necesario decirlo, pero estaba ciertamente en vuestro espíritu desde el primer momento de mis palabras. La historia común, aun cuando en periódica tensión, el presente democrático en imparable construcción, la imaginación creadora vuelta hacia el futuro que evoqué, son los vuestros y los nuestros. Los vuestros, hechos de Don Quijotes, pero también de los Sancho Panza. Los nuestros, de los míticos quinto imperios, pero también de los críticos hombres del Restelo que nos describió Camões. De los más soñadores de entre los soñadores, como de los más pegados a la tierra, de los pegados a la tierra. Unidos como estamos, más allá de todas las desuniones. Unidos como estamos, más allá de todos los escepticismos antidemocráticos. Unidos como estamos, España e Portugal. Portugal e Espanha, ambos muito diversos entre nós e dentro de nós. Conscientes que só juntos e tal como somos poderemos ir mais longe. Só juntos, em democracia, com a humilde coragem de querer mais futuro do que passado. Esta é a mensagem fraterna do Presidente de Portugal, homenageando nestas cortes o forte caráter, a vigorosa personalidade,
a consistente determinação, o espírito indomável do povo espanhol. Viva Espanha, viva Portugal! Señorías, se levanta. Señorías,